Hoy vamos a estar hablando de algo más que religión. Vamos a estar hablando de un evento histórico que cambió el mundo para siempre. El título de esta serie es El Último Reino y sugiere que todos los imperios humanos tienen fecha de caducidad, pero este reino es diferente. Si has visto este título y eres de esos que le gusta Netflix, las series, seguro tú has dicho, oye, se parece a una serie de Netflix, hay una serie que se llama El Último Reino. Y sí, está basada en algo como esto. Si eres de los que te gusta leer, también está basada en los libros de Bernard Cornwell, esa serie. Y que tiene que ver con un reino, el reino de England, que va a ser el último reino. Pero si Bernard Cornwell estuviese escuchando esta serie, diría, no, si es verdad, no era el último reino del que yo hablaba en esa serie de Netflix, ni en mis libros, sino de este último reino. ¿De qué se trata esto? Ese es el objetivo de esta serie, que tú salgas de aquí con esa firme convicción. Mi objetivo hoy es que tú veas a Jesús no solamente como una figura histórica, no simplemente como un ejemplo de moral, sino como el rey que sus amigos conocieron, pero que también sus enemigos temieron. Para muchos va a ser incluso un cambio de paradigma total. Y pensando en todo esto, quiero entregarte cuál es el objetivo de la serie. El objetivo de la serie no es que tengas una fe pasiva, sino que tengas una participación activa en un reino que es eterno. Ahora, la gran pregunta es, ¿estás dispuesto a cuestionar algunas cosas que crees para descubrir la verdadera misión de Jesús? Si tienes poco tiempo viniendo, a lo mejor tú dices, bueno, yo no tengo mucho y no tengo mucho que cuestionar. Entonces te vas a llevar a algo sólido para basar tu fe. Si tienes mucho tiempo viniendo a nuestra iglesia o has asistido a otra iglesia, entonces tú dices, oye, ¿será que tengo que cuestionar algunas cosas? Si estás regresando a la iglesia, probablemente vas a decir, sí, yo en algún momento cuestioné y por eso me aparté. Así que nosotros te entendemos porque a la larga, no importa cuánto tiempo tengas, todos de una u otra manera tenemos una forma de estudiar a Dios, es decir, tenemos una teología. Y todo eso lo recibimos nosotros en un marco llamado fe. Cuando éramos niños, entonces nos dieron una estructura de creencias. Al crecer, entonces, algunos de nosotros simplemente estuvimos revisando esa estructura, esa teología, esa creencia que teníamos, la estuvimos revisando, la estuvimos modificando o incluso modernizando. ¿Para qué? Para que esa fe pudiera ser una fe más madura, porque nos han dicho que nosotros deberíamos alcanzar una fe más madura. Deberíamos tener una fe para adultos, una fe que no parezca tan infantil. Sin embargo, necesitamos ir a los fundamentos, necesitamos ir hasta el fondo. Si tuvieras tu casa que se está cayendo porque hubo un movimiento en las bases y necesitas echar pilotes, ¿qué harías? ¿Solamente cambiar el color de las paredes? ¿Crees que con cambiar el color de las paredes se resolvería el tema fundamental? La verdad es que no. Así que entonces en esta serie no vamos a cambiar el color de la pintura que usamos, sino que vamos a reforzar los cimientos de la fe. Vamos a edificar, pero edificar de manera completa, de manera sólida. Así que nosotros, como seres humanos, tratamos de hacer la fe o tratamos de hacer que la fe encaje a nuestra vida moderna. Pero a menudo esto se puede desconectar de la realidad diaria. Por eso nosotros queremos que mientras yo voy avanzando en este mensaje y mientras vaya avanzando la serie, tú puedas ver cómo todo esto va construyendo los cimientos de tu fe. Hoy vamos a analizar este marco que heredaste, que pudo ser sólido en algún momento, pero que en algún momento también ha podido ser cuestionado por ti. Tú dices, todavía no sé si tengo una fe de adultos. La pregunta es, ¿tu fe actual es una versión adulta de la verdad o solo una versión que tú modernizaste de esos cuentos o de esas historias que recibiste de niños? El modelo básico de salvación
La forma en cómo nosotros vemos esa teología se centra exclusivamente en el destino después de la muerte. Y muchas veces ignoramos la vida presente. Ahora, ¿por qué? Porque nuestra base bíblica estuvo en las historias que nos dieron en la escuela dominical, en esos libros que nos leyeron cuando éramos niños, en los mandamientos. Y este marco contiene algunas otras cosas, que es las que queremos que emerjan. ¿Para qué? Para que no nos quedemos hasta acá cuando pudiéramos tener una fe mucho más robusta. Lo que queremos es robustecer tu fe. Nosotros entendemos que la Biblia es la palabra de Dios, que las escrituras son inspiradas por Dios. Creemos en los 10 mandamientos, en la regla de oro, en Noé, en el arca, en David, en Goliat, en todas las historias de la Biblia. Creemos en la segunda venida de Jesús, pero necesitamos ver algunos temas fundamentales. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros nos preguntamos cuando leemos la Biblia, ¿cómo lo pongo en práctica? No sé si te ha pasado que tú vas a un lugar y tú dices, qué tremenda enseñanza. ¿Y cómo la vas a poner en práctica? No sé. Ese tipo sabe, pero no sé cómo lo voy a poner en práctica. Queremos que sea práctico para ti. ¿En qué cosas queremos que sea práctica toda nuestra fe? Algunos dicen, oye, yo soy soltero, ¿cómo pudiera yo casarme? ¿Con quién debería salir? ¿Cómo y cuándo tomamos la comunión? ¿Cómo me bautizo? ¿Cómo doy ese próximo paso? Así que tú tienes un marco de fe que se convierte en cuestionamiento. Algunos no han tomado decisiones por ese marco de fe que tienen. Hay un marco de fe teológico y es que Dios nos creó. Sin embargo, la humanidad pecó. Dios nos creó a su imagen y semejanza, hizo toda una creación, pero la humanidad pecó. Por eso Dios tuvo que reajustar el plan y Dios envió a Jesús. Una vez que Jesús vino, nosotros creemos, según ese marco teológico, que quien cree en Jesús va al cielo y quien no cree en Jesús entonces va al infierno. El tema es que ese marco teológico está reducido, le hace falta algo más. Que solamente buscar a Jesús como mi boleto a la eternidad o al cielo, o que si no lo sigo me voy al infierno. Reduce a que Dios creó todo bueno, pero nosotros pecamos. Pero Jesús vino y pagó la cuenta, y el resultado es el cielo o el infierno. Todo eso tiene un basamento y es verdad. Pero hay algo más que nos puede llevar a una fe mucho más robusta. Porque no queremos que tú veas la teología, el estudio de Dios, el estudio de la palabra como un seguro de vida. Lo importante acá no es nada más qué pasa después que muero, sino cómo vivo hoy. ¿Cómo vivo hoy? ¿Cómo puedo utilizar todo esto? Ese marco teológico que Dios nos creó, la humanidad pecó, Dios envió a Jesús. Si yo creo en Jesús voy al cielo y si no creo voy al infierno. ¿Cómo utilizo eso? Este marco teológico trae algunas inseguridades implícitas y no sé si te ha pasado. Y muchos oran algo llamado la oración del pecador. ¿Cómo es la oración del pecador? Esa cuando el predicador dice, a ver, hay alguien que quiera hacer esta oración por primera vez, pasa aquí al frente. Y pasa la gente al frente para hacer la oración del pecador, es decir, me tengo que arrepentir. ¿Y qué pasa dentro de nosotros? Que sentimos inseguridad. Te voy a contar una historia. Yo crecí desde pequeño escuchando la palabra de Dios. Mi familia, por parte de mi mamá, son cristianos desde hace mucho tiempo, así que me llevaban a la iglesia. Después de un tiempo yo me aparté porque sentía que la iglesia no era para mí. No sé, no me gustaba la música, no me gustaba la forma, me sentía ajeno a toda la cultura de la iglesia. Y después de adolescente volví a retomar y empecé a ir a iglesias. Hacían este llamado y las personas pasaban, los pastores venían con su equipo, oraban, imponían las manos, las personas se caían, algunos hablaban en lengua, otras comenzaban a temblar. ¿Y sabes qué pasaba conmigo? Nada. Yo tenía un miedo y yo decía, ya va, pero yo he pasado. ¿Será que no soy aceptado en esto? Pero yo quiero ir al cielo. Yo quiero hacer las cosas bien, yo quiero estar del lado del equipo de los que ganan. Así que entonces pasé una y otra vez a hacer la oración del pecador y nada pasaba en mí.
Las personas me dijeron que quien recibía el poder del Espíritu Santo entonces hablaba en lengua y yo no hablaba en lenguas. ¿Sabes cuál fue mi conclusión? Ellos pertenecen, yo no pertenezco. Ellos siguen en la iglesia, yo me aparto de la iglesia y empiezo a vivir como la sociedad dicta. Y así viví por mucho tiempo. La sociedad se convirtió en mi guía. Pero dentro de mí había una pregunta que tenía que responder. ¿Será que sigo estando dentro? Porque yo creo en Jesús, pero ¿será que sigo estando dentro? No sé si te ha pasado y no sé cuántas veces has hecho la oración del pecador. Tiene un fundamento, sí. Pablo dijo, oye, que el que declara con su boca, que el que confiesa con su boca que Jesús es el Salvador, que Jesús es el Cristo, entonces tiene un acceso, está bien. Nos preguntamos en el camino, oye, ¿qué pasará cuando alguien muere? ¿Qué pasará cuando yo muera? Por eso entonces nos cercioramos, oye, hay que hacerle la oración por si acaso antes que muera, porque... Y andamos afanados por eso, pero ¿qué de los otros días? ¿Qué de lo que está pasando constantemente? Y ojo, quiero que entiendas muy bien que este marco teológico no es falso, es verdadero. Solo que está incompleto y quiero darte algo más para elevarlo al lugar donde tiene la relevancia. No quiero que veas un factor fundamental principal del reino. Yo quiero que pueda emerger para ti, así que entonces abre los ojos, escucha bien, porque hoy te vas a ir con una concepción totalmente diferente. Te pregunto algo. Si tuvieras la garantía de ir al cielo, donde tú dices, mira, usted va para el cielo, aquí está listo. ¿Tendría Jesús algún papel real en tus decisiones hoy y mañana? Y de esa forma es que completamos el modelo, ese modelo que nosotros llevamos en el bolsillo. ¿Cómo tomo las decisiones hoy? ¿Cómo voy a tomar las decisiones mañana? Vamos, este marco teológico es fácil de memorizar, es fácil incluso y es muy lógico. Sin embargo, si solo vemos la vida bajo este esquema, las enseñanzas de Jesús sobre el reino, en algún momento van a aparecer piezas que no encajan. Porque se centra la fe en una transacción. Yo creo, Dios me da. Yo hago, Dios me da. Así que la fe está basada en el beneficio personal, en el beneficio personal futuro. Ahora, como adultos necesitamos un propósito que trascienda nuestra propia seguridad espiritual y nos conecte con la sociedad, con el mundo, con el resto de las personas. Vamos a ver este marco desenterrando una gran noticia, una gran verdad. Y es una gran verdad que los autores bíblicos querían gritarlo al mundo entero. Te pregunto, ¿tu fe se trata de lo que Dios puede hacer por ti o de lo que tú puedes hacer en el reino de Dios? ¿Cuál es tu modelo de pensamiento? ¿Cuál es tu teología? ¿Cómo tú ves a Dios? ¿Cómo entonces empiezas a ver las Escrituras? Vamos, amigos que están aquí, que vienen como invitados, ustedes dicen, uy, vaya día elegí yo para ir a la iglesia. Están hablando de estos temas que son tan difíciles. Quiero hacerlo sencillo para ti, para que te vayas con un fundamento desde el arranque que pueda cimentar tu fe. ¿Por qué? Porque ese reino está disponible para ti. Ese rey también quiere reinar en tu vida. El modelo que tú y yo elegimos para interpretar cada palabra de la Biblia tiene que ver con el modelo que tenemos en mente y en nuestro corazón. Nosotros interpretamos la vida y cada evento de nuestra vida basado en el filtro que tenemos de cómo vemos a Dios y cómo vemos su palabra. Lo que creas sobre Jesús determina qué versículos subrayas y cuáles ignoras. ¿Qué partes cobran vida para ti? ¿Cuáles otras partes no? El tema es que si nuestro modelo es erróneo o es idóneo, entonces ese va a ser el filtro como vamos a interpretar la vida de fe. Las verdades más grandes pueden parecer confusas e irrelevantes cuando tenemos el filtro incorrecto.
Los adultos aprendemos mejor cuando identificamos los prejuicios para recibir una nueva información. Por eso necesitamos ser honestos. Te pregunto, ¿vienes a la fe, vienes a la iglesia buscando un manual de reglas? ¿O vienes buscando una relación con una autoridad, con un rey, para pertenecer a un reino? El modelo que tú elijas definirá si tu fe es una carga pesada o una invitación a la libertad. ¿Estás siguiendo a una persona? ¿O simplemente estás operando un sistema de creencias? Vamos, nosotros como seres humanos a lo largo de la historia hemos inventado, creado títulos para Jesús que nos resultan súper cómodos porque nos dan una esperanza. Pero ¿qué tal que esos títulos realmente tengan un fundamento mucho más profundo y hay un título superior que todavía no hemos percibido? Para nosotros nos resulta cómodo ver el término Salvador. ¿Por qué? Porque, bueno, fue el que nos vino a rescatar de nuestros errores, de las cosas que hacemos o de las que dejamos de hacer. Entonces el Salvador me hace sentir cómodo. Pero muchas veces no es Salvador, sino que utilizamos otros términos como comodín. Dices, no, yo nunca he utilizado ese término comodín. ¿Te recuerdas quién quiere ser millonario? Donde te dicen, ok, tenemos una situación que tienes que resolver. No sé cómo resolverla. Bueno, te vamos a regalar 3 comodines. ¿Cuál eliges? Y tú dices, no, llamar a un amigo. Yo voy a llamar a un amigo, se llama Jesús, él le atiende en las emergencias. Ese es alguien que cuando la vida se sale de control, entonces él entra. Así que yo hago el SOS, lanzo la batiseñal y entonces ahí viene Jesús como mi comodín en un momento. Y después te sientes mal porque tú dices, ay, yo busco solamente a Dios cuando lo necesito. ¿Te ha pasado? ¿Qué tal cuando buscamos a Dios solamente para aliviar nuestra conciencia? Y lo vemos como ese aliviador de la conciencia. O lo usamos como un borrador para que cuando cometemos errores o cuando pecamos, entonces Él pueda borrar nuestros pecados porque su gracia, su misericordia, entonces me limpian. Pero no lo buscamos como un guía para no cometer esos errores y para no cometer esos pecados y para no seguir en ese círculo. ¿Será que tenemos que ver algo más? Porque estamos solamente limitando a Dios, a Jesús, a un boleto, a un ticket, a una visa, a un puente hacia el cielo. Cuando tú ves a Jesús de esa forma, lo relegamos a una sala de espera para la eternidad. Pero lo tenemos fuera de nuestra vida cotidiana. Cuando tú ves a los cristianos del primer siglo, entendían algo que nosotros todavía no hemos entendido del todo y justamente esta serie es para que lo entendamos del todo. Te pregunto, ¿es Jesús el líder de tu vida hoy? ¿Es el líder de tu vida o solo un rescatista que esperas ver al final del camino? Hay gente que dice declaraciones como esta, no vale, Dios siempre me va a dar una oportunidad. Mire, antes de morir, Él me va a dar una oportunidad y mire, y otros lo ven como injusto. No, ese se entregó a Jesús antes de morirse y nunca pagó el precio como cristiano. ¿Sí te das cuenta cómo vemos y cómo reducimos a Dios, a Jesús, en algunas declaraciones y en algunas vivencias de nuestra vida cotidiana? Reducir a Jesús a un borrador de pecados, un ticket al cielo, le quita su autoridad como rey. Le quita la investidura. Y no va a poder gobernar sobre nuestra vida. Quiero irme a los escritores del Evangelio. Lucas, un hombre letrado, un médico, deja escrito algunas cosas acerca de cómo era ese rey que se estaba esperando. Cómo iba a ser ese Mesías, cómo iba a ser Jesús. Y hay un relato que lo tenemos muy de Navidad, pero aquí está y lo traigo para hoy. El ángel se le aparece a María y le dice, no tengas miedo, María, Dios te ha concedido su favor. Eso fue las palabras del ángel. Quedarás embarazada y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Entonces, ahí estamos teniendo el contexto.
Pero el ángel va más allá y le dice, él tiene características y esas características son las siguientes: será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Quiero que te metas en el contexto, quiero que veas los reinos, quiero que veas la antigüedad, quiero que veas y te metas en una película épica, porque más o menos era lo que estaba ocurriendo. Quiero que veas que Roma es el imperio que tiene todo controlado. Quiero que comiences a meterte en la historia para que cada una de estas palabras pueda cobrar mucha más relevancia en tu vida. Pero muchas veces lo reducimos. Él será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo, y gracias a él irás al cielo cuando mueras. Estas dos últimas líneas no fueron lo que dijo el ángel Gabriel. Eso no está allí, pero en nuestro marco teológico pudiera estar en nuestra mente y en nuestro corazón. Y limitamos a Jesús. Además, esto no se trata de nosotros. Lucas está por presentarnos algo. Él quiere decirnos algo, y que realmente es lo que sí nos dice. Dice, él será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono. ¿Cuál trono? ¿Cuál trono? ¿A qué trono se refiere? Y después dice, de su padre David. Estamos hablando de genealogía, estamos hablando de una sucesión. El rey David, ese es, sí, ese. Lo que Lucas está escribiendo es algo revolucionario que está ocurriendo en ese tiempo. Está diciendo, él recibirá el trono de su padre David. Y con ese trono viene algo. ¿Qué va a hacer entonces ese rey? ¿Reinará? Espera, yo pensé que Jesús había venido solamente para salvar. No, vino como un rey para reinar. Salvar es una función, no es su papel. No es el título principal. Lucas dice, presta atención porque él va a reinar. ¿Y sobre qué va a reinar? Sobre el pueblo de Jacob para siempre. Y hace un sobreénfasis y dice, su reinado no tendrá fin. Cuando lees los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, no son una historia sobre el cielo y el infierno, aunque menciona el cielo y el infierno, aunque el cielo y el infierno serán reales. No son historias sobre si estás dentro o estás fuera, aunque pudieras estar dentro o quedar fuera. Es mucho más grande que eso. Lucas está documentando la historia de nuestro rey. A ese que le cantaste hace un momento, alabanzas al rey. No tengo nada que ofrecerte. Ante ti que eres un rey maravilloso. En las letras de una canción suena bellísimo con la melodía, pero en el día a día, ¿cómo sonaría tu melodía? ¿Cómo sería la canción vivida todos los días de tu vida? ¿Cómo sería esa vida llevada ante, te entrego mi vida, te entrego mi vida personal, te entrego mis hábitos, te entrego mis decisiones, te entrego mi matrimonio, te entrego mi vida personal, te entrego mi trabajo, te entrego mis hijos? ¿Cómo sería eso en la práctica? ¿Cómo le daría vida yo a las canciones que interpreto si puedo entender que hay un rey que está reinando? Lucas está documentando la historia de nuestro rey, el rey definitivo de Dios, el último reino que durará para siempre, es lo que está diciendo Lucas. Quiere decir que se trata de Dios invadiendo el reino de este mundo, de esta sociedad, para establecer su reino definitivo, un nuevo tipo de reino. Va más allá que la poesía navideña, que el cuento navideño de que Jesús nació. Quiero que lo veas, es una declaración de un cambio de gobierno mundial. Lucas nos está diciendo que el propósito de Jesús era ejercer autoridad y liderazgo sobre la humanidad. Por eso tú vas a leer las escrituras donde dice, y toda rodilla se doblará ante el rey. ¿Por qué? Porque cuando tú ves una película épica y venía el rey, ¿qué hacían los súbditos? ¿Qué hacía la gente? Se arrodillaba ante el rey. La pregunta es, ¿realmente estoy rindiendo, me estoy arrodillando toda mi vida, todas las áreas de mi vida a ese rey? ¿O solamente lo estoy limitando a algo a mi conveniencia? El último reino significa que después de este rey no hay necesidad de otro. Así que no necesitas que otra cosa u otra persona se entrone en tu corazón.
Su gobierno es el destino final. Si Jesús vino a reinar, ¿en qué áreas de mi vida habré negado yo que Él se entrone? El mensaje original no fue sobre ir al cielo, sino sobre un rey que viene a establecer un trono eterno en la tierra. Por eso hablamos del último reino. Por eso hablamos del rey final de Dios. Jesús es el rey final porque su reino absorbe y supera todos los demás reinos humanos. Quiero llevarte a la vida cotidiana. ¿Sabes esos momentos donde hay estrés, donde no sabes qué hacer y de repente gritas tú o dices en tu mente o expresas Jesucristo? ¿Te ha pasado alguna vez? Te pregunto, ¿qué significa Jesucristo para ti? Bueno, fácil, Jesús es el primer nombre, Cristo es el segundo nombre y yo lo llamo Jesucristo. Pero ¿sabías que eso era una declaración política peligrosa que desafiaba cualquier otra lealtad cuando surgió el término Jesucristo? ¿Sabes que Jesucristo tiene que ver con invocar al Mesías, al enviado, al que estaban esperando para dar libertad? Y en un mundo donde los tronos estaban jugando, eso políticamente no se percibía muy bien. Cuando dices Jesucristo, estás diciendo Jesús es el Mesías o estás diciendo Jesús Rey. Y esa es una noticia enterrada para muchas personas porque no ven a Jesús como lo que es. Vamos, no estamos siguiendo un maestro de moral. Estamos siguiendo a un soberano universal. ¿Cambiarías tu obediencia? ¿Cambiarías cómo ves la vida si cada vez que escuches Jesucristo recuerdas que estás diciendo Jesús el Rey? ¿Cambiaría tu perspectiva si cada vez que escuchas la palabra Cristo la asocias a lo verdadero, a lo que es? La palabra Cristo no es un nombre, es un título y significa el ungido o simplemente el Rey. Cristo es igual que decir Mesías, el ungido, el Rey. Quiero llevarte al contexto. Quiero llevarte a la historia. En el mundo antiguo, ser ungido era un acto oficial para empoderar, para ser nombrado monarca. Así que entonces vamos a ungir al rey. Por eso cuando tú ves que el rey David, que Samuel fue a ungir al rey David, era porque lo iba a levantar como rey. Y cada vez que tú ves que venía un rey, tenía que venir y ungirlo como rey. El término Cristo no es un nombre propio, sino un título de realeza que identifica a Jesús como el rey. Es decir, con una autoridad legal y con una autoridad divina para gobernar. Pero para un hablante del griego del primer siglo, la palabra Jesucristo no sonaba como un nombre y un apellido como puede sonar para nosotros, sino como una proclamación oficial. Jesús el ungido o directamente Jesús el Rey. Y yo quiero que lo veas porque es importante mirarlo. El término Cristo era el equivalente griego para la palabra hebrea Mesías. Y ambos términos se referían específicamente a alguien designado por Dios para ocupar un trono. Es decir, Cristo el ungido. Y no sé si tú has cometido un error, pero a veces yo he cometido el error de transliterar la palabra en lugar de vivirla, de traducirla de la forma correcta. Cuando veo la palabra Cristo, no todas las veces la veo como el equivalente que tiene. Por eso no podemos quitarle el peso político, el peso real, y no real de realidad, sino de realeza. Muchas veces incluso la asociamos solamente a un término religioso,
que ya ni siquiera evoca la idea de un gobernante. Quizás nosotros como iglesia hemos permitido que se entierre la noticia principal al tratar a Cristo como un nombre. ¿Por qué? Porque perdemos de vista lo que los autores del Nuevo Testamento utilizaron, lo que la iglesia del primer siglo utilizó para vivir con fuerzas, para marcar una diferencia y para que el evangelio nos llegara a nosotros. Ellos estaban haciendo una declaración de soberanía absoluta que incluso desafiaba al César. Quiero que lo veas en esos tronos que están luchando. Está el César diciendo: yo soy la autoridad absoluta, y por otro lado está diciendo Jesús: yo soy el Mesías, yo soy el ungido, yo soy el Cristo. Para los primeros creyentes, escuchar a alguien decir Jesús es el ungido era una declaración de lealtad poderosa, pero también era muy peligrosa y radical. Por eso persiguieron a la iglesia del primer siglo. No la persiguieron porque ofrecían el cielo, sino porque declaraban que había un rey que vino a gobernar en un reino invisible, pero que era un reino espiritual. No se trataba de una preferencia espiritual sobre quién perdonaba sus pecados, sino de reconocer quién tenía el derecho final de dirigir sus vidas y sus sociedades. Por eso entonces, ese Cristo el ungido, ese Jesús el ungido, lo que hace es que recuperemos ese término. Recuperar el significado de Jesús el ungido puede hacer que cambie nuestro marco de fe. De traer una idea abstracta a una relación cercana, a una relación de sometimiento. Entendemos que no estamos siguiendo un maestro de moral, sino un monarca que ha lanzado su reino en la tierra, pero que nos invita a todos, sin distinción, a participar en él hoy mismo. Ese es Jesús, ese es el ungido. ¿Cómo cambiaría tu obediencia y tu sentido de propósito si a partir de hoy dejaras de leer Cristo como un nombre y le asignaras el reinado? Si le dieras el derecho a gobernar tu vida. Vamos, los primeros cristianos fueron identificados no por sus ritos, sino por su lealtad absoluta a un rey diferente al César. Por eso podemos ver la palabra griega para decir cristianos. Este término se utilizó para decir seguidores del ungido, seguidores del rey. Y sus enemigos entendían perfectamente lo que decían. Porque cada vez que decían, ahí van los cristianos, lo que estaban diciendo, ahí va la gente que proclama a un rey que se opone a las pretensiones del César, que se opone a las pretensiones de la sociedad actual, que no se doblegan ante lo que el imperio dice, sino que se levanta un rey y un reino totalmente diferente. Porque Jesús vino a establecer un reino diferente. No se trataba de una disputa religiosa sobre el perdón de pecados, sino de una cuestión de autoridad. Cuando hablamos de cristianos y vemos el término, y quiero que lo veas acá, que comienza con esta misma expresión, Cristo. ¿Qué significa el ungido, el rey? Los adultos de aquel entonces arriesgaban su vida no por una oración, sino por una lealtad al rey alternativo, un rey que vino a gobernar de manera diferente, a un rey que vino a posicionarse en los corazones y a desafiar todo un sistema de creencias, pero también un sistema que era gobernado por un rey. En aquel entonces ser cristiano era muy peligroso. Ser cristiano hoy mismo debería significar lo mismo, vivir bajo las reglas y los valores de un rey que ya venció. Ser cristiano en el primer siglo era un delito porque ibas en contra de la autoridad del César, porque ibas en contra del imperio romano.
Los soldados que estaban bajo el imperio romano entregaban la vida por su rey, por el César. Pero otro grupo de personas entonces estaba siguiendo un tal Jesús, al ungido, al rey. Y eso iba en contra del sistema. Era un delito. Si ser cristiano fuera un delito de traición al mundo actual por seguir a otro rey, ¿habría pruebas suficientes para condenarte? Y eso fue un tema de debate ahí en ese contexto histórico. Fíjate que Pilato está teniendo una conversación con algunas personas, y ahora voy a cambiar de evangelio y me voy a ir a Juan, pero te doy un poco de contexto. Le están diciendo a Pilatos: si dejas en libertad a este hombre, no eres amigo del César. Cualquiera que pretende ser rey se hace su enemigo. Estamos hablando de un juego de tronos. Aquí nadie estaba confundido. Jesús afirmaba ser el rey. No se trataba de un conflicto religioso, sino de un conflicto político. Era un choque entre reinos. Era un choque entre reyes. Y la iglesia ha perdido ese impacto al tratar a Cristo como un nombre religioso en vez de una posición política, en vez de tratarlo como un rey. Por eso no nos sometemos completamente a Cristo. Por eso a tantas personas, yo quiero, pero no sé cómo, porque no has dejado que se entrone en tu corazón. Porque lo ves simplemente como el de la gracia, el que me limpia del pecado, y no lo ves como un rey al que me tengo que someter. La iglesia primitiva lo entendía, por eso estuvieron dispuestos a hacer cualquier cosa para decirle a los demás: hay un nuevo rey, hay un nuevo reino, es totalmente diferente. Cuando se traduce el Cristo, probablemente se pierde la conexión con la realeza, y ese es el gran problema de muchas personas que quieren seguir a Jesús. Porque se convierte en una palabra técnica religiosa que ni siquiera suena a autoridad. Pero no suena a autoridad porque no signifique autoridad, sino porque la diluimos en nuestros oídos modernos. Pero ¿qué tal si vemos la historia? Pilato, los fariseos no estaban confundidos. Ellos sabían que Jesús estaba reclamando su derecho a gobernar. El conflicto entre los dos reinos, el de este mundo, la fuerza y el poder, y el de Jesús, que era un reino totalmente diferente, que era hacia el amor, hacia el servicio, hacia el ir y conectar con las personas. Y a veces los cristianos solamente estamos pensando en la eternidad, estamos pensando en nosotros, y se nos olvida que este rey vino a establecer un reino de amor y de servicio, y no vivimos de esa forma. Al principio los cristianos, cuando decían yo soy seguidor de Cristo, hacían una declaración que hacían que los persiguieran. Estaban escondiéndose porque no podían declararlo a todo el mundo. Sin embargo, muchos de ellos estuvieron dispuestos a ir hasta el final. Fueron quemados. Hicieron hogueras con los cristianos porque ellos entendían el peso de su declaración. Pero esos mismos cristianos entonces fueron los que abrazaron a la misma sociedad, a esos niños que perdían a sus padres en el Coliseo, en las escaramuzas, en las batallas, y ellos vinieron y abrazaron y vivieron día a día en ese reino de amor y de servicio. Hoy debemos recuperar esa atención. Hoy debemos nosotros ir y darle a nuestro rey la lealtad que amerita su nombre. Darle el reinado en nuestras propias vidas. Darle el reinado en tu propia vida. Te pregunto, ¿será que hay otro rey en tu corazón? Un rey llamado dinero, un rey llamado pasiones, un rey que tiene un apodo llamado adicción, o es el estatus, es la comodidad. ¿Qué se está entronando en tu corazón? ¿Qué está compitiendo hoy por el trono de tu corazón, que no permite que Cristo se entrone como el rey de tu vida, como el rey definitivo? Vamos, no era un conflicto de quién podía o no podía perdonar los pecados. En la antigüedad, los reyes utilizaban un anillo. No sé si has visto las películas épicas.
donde ellos derogaban y colocaban el sello para decir así es. En el principio, cuando el César vio que ese Cristo competía contra su reinado, era un juego de tronos. Era quien tenía el anillo para gobernar. El mensaje de Jesús no fue una sugerencia religiosa, sino un reclamo sobre quién tiene la autoridad final para dirigir la vida de los demás. No se trataba de un simple accesorio, sino de un símbolo de derecho a gobernar. En el primer siglo era una cuestión de lealtad política, porque no podía ser leal al rey, al César, y vivir bajo su cultura social y a la vez también rendirte a Jesús y vivir en la cultura, porque eran culturas totalmente opuestas. ¿Quién es el verdadero soberano en tu corazón? En aquel entonces los cristianos debían debatirse si el soberano era el César o el ungido de Dios. Por eso había conflicto entre Jesús y las autoridades, no por ritos religiosos o no por sentirse bien, sino por un choque de reinos. El anillo representa a quien tiene la última palabra en cuanto a decisiones, en cuanto a valores, en cuanto al futuro de una sociedad. Muchos queremos los beneficios de Jesús, el perdón, la paz, el consuelo, pero no queremos que Él use el anillo para gobernar nuestro tiempo, para gobernar nuestro corazón, nuestro dinero, nuestras relaciones. Si hoy hubiera que entregar el anillo de mando de tu vida a alguien más, ¿confiarías lo suficiente en este rey como para dejar que gobierne tus decisiones más difíciles? Vamos, tú y yo vemos lo que buscamos. Nuestra perspectiva determina nuestra experiencia. Lo que tenemos en la mente, en el corazón, es lo que nos va a permitir ver o dejar de ver algunas cosas. Vemos lo que estamos dispuestos a ver. Si solo buscas perdón, verás a Jesús como un borrador de pecados. Pero si buscas al Rey, las parábolas de Jesús se convierten en el manual de vida del reino. Y comienzas a vivir bajo lo que dice ese Rey. No importa cuánto tiempo tengas viniendo a este lugar, Jesús, el Rey, nos invita a participar en su reino ahora mismo. No esperar a morir para disfrutarlo. Él quiere que tú lo disfrutes todos los días de tu vida. El último rey no ha sido lanzado. Y nosotros somos embajadores en la tierra hoy día para ir y hablar acerca del mensaje de ese reino, del amor, del servicio, de vivirlo día a día. Primero en nuestra vida, en la vida de los que nos rodean, en el trabajo, con los vecinos, en la iglesia, fuera de la iglesia. ¿Estás listo a dejar de mirar el cielo esperando un escape y empezar a mirar a tu alrededor buscando dónde va a reinar Jesús? Si buscas un Salvador, para tus problemas lo encontrarás, porque Jesús es un Salvador, pero también es algo más. Y si tú buscas un rey, encontrarás un reino. Si buscas un rey, encontrarás un reino donde servirle a ese rey. Cuando venían los reyes, todo el mundo se inclinaba ante el rey. ¿Cómo puedes inclinarte ante el rey? Es ese rey que lanzó el último reino. Te pregunto, ¿cuál es el primer cambio práctico que harás esta semana al reconocer que eres ciudadano de un reino que no tiene fin? ¿Cómo lo vas a vivir? ¿Cómo vas a poner en práctica esto? ¿En qué áreas de tu vida dejarás que Jesús se entrone como el Rey, gobierne tu vida y te sometas a su señorío?
Quiero orar por ti, por mí, por nosotros. Y la oración no es el final. Después de orar vamos a cantar y yo voy a regresar nuevamente. Pero quiero que tengas en mente cuál es el primer cambio práctico. ¿En qué áreas vas a dejar que el Rey se entrone? ¿Pudiéramos orar por eso? Querido Padre, te damos gracias. Gracias por recordarnos que hay un último reino y que hay un Rey. El Rey definitivo que tú enviaste. Hoy abro mi corazón para que ese Rey tome posesión de todas las áreas de mi vida. Quiero vivir declarando a Cristo no como un nombre, sino como el ungido, como el Rey, como ese Rey definitivo que tú enviaste, no solamente para darme eternidad, sino para vivir en esta tierra, entendiendo que este reino es diferente. Ayúdame a vivir amando, sirviendo, como lo hizo mi Rey. Ayúdame a seguir a Cristo, para que quienes me sigan a mí encuentren también a Cristo. Señor, yo quiero ser diferente. Te pido por mis hermanos para que seamos diferentes, para que la sociedad no sea el trono al cual nos doblegamos, sino que podamos doblegarnos a nuestro Rey. Hoy me rindo a ti y declaro que no hay otro Rey. Te doy gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. A ese Rey no solamente le cantamos, sino que ante ese Rey nos inclinamos. Vamos, tú puedes ir y buscar las Escrituras, tú puedes ir y profundizar en este tema. Tú puedes ir y conectar esto con lo épico, con lo antiguo, y darte cuenta que hay algo mucho más profundo de cómo nosotros lo hemos visto. Y sabes, nosotros los adultos aprendemos más cuando discutimos, cuando profundizamos, cuando tenemos charlas.
Por eso hoy quiero cerrar el mensaje dejándote estas preguntas. Quizás estas preguntas que salen en pantalla, le puedes tomar una foto y saldrán otras preguntas más. Que esta semana te sirva para profundizar, no solamente de manera conceptual, no solamente de manera lógica, sino de una manera espiritual. Ese rey vino a reinar y ese rey quiere darte y te da un espacio en su reino. Un reino que se centra en el amor y en el servicio. ¿Cómo lo vamos a vivir? ¿Cómo lo vas a vivir? Tú eres parte del último reino. Nos vemos para la segunda parte, la próxima entrega. Bye bye.